Durante esos últimos meses, mientras estamos viviendo en esta temporada difícil, me he encontrado recordándome intencionalmente de la bondad de Dios hacia mí en temporadas difíciles en mi vida. Yo recuerdo haber salido de una prueba realmente dura, que duró varios años. Y saliendo de esa prueba muy convencida que bueno, eso fue intenso, ya sufrí, ya aprendí, ya lloré suficientemente. Seguramente ya cumplí con mi cuota de sufrimiento por al menos 10 años. Puede ser por toda la vida. Realmente creí eso. Y sin embargo, aquí estoy otra vez con ustedes en esta temporada del desierto. Así que yo estaba orando, preocupándome un poco, orando las mismas cosas, a veces como son un poco mezclados, hablando con Dios. Y Dios me habló, me dijo algo a la vez suave y también muy directa. Él me dijo, Kim, tú eres muy buena en sobrevivir temporadas difíciles, pero no eres muy buena en atravesarlas con fe y esperanza. Y pensé como, sí, es la verdad. Porque a veces cuando estoy en el medio de algo, yo pongo mi cabeza abajo y estoy tratando de sobrevivir, a hacer todo lo que puedo hacer con mis propias fuerzas. Pero lo que sentí de Dios fue como una invitación. Levanta la cabeza, Kim. Levanta tu mirada y mira, tú puedes atravesar esa situación en una manera diferente, con fe y con esperanza. La Biblia no esconde el desierto, nos muestra a muchas personas aprendiendo a atravesarla con Dios y una de ellas es Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, a los 75 años, Abraham escucha a Dios y obedece. Deja atrás su familia, su seguridad, su identidad. Muchos de ustedes saben lo que eso es, ¿verdad? Salir de tu país, dejar tu hogar, tu cultura y empezar de nuevo en otra tierra. Imagino que eso no fue fácil. En el mundo antiguo, eso también significa dejar por completo la red de seguridad. No había regreso, no había plan alterno y ciertamente no había WhatsApp ni Facebook para mantenerse conectado. A los 75 años, Abraham no estaba cerrando capítulos difíciles, estaba abriendo otro. 75 años. Eso se parece que mi teoría que ya había sufrido suficiente por una vida realmente no era tan bíblica. Abraham sale de su tierra y llega a Canaán, donde todavía viven los cananeos. Y ahí le aparece de nuevo y habla a Jesús. Dios dice, Dios reafirma la promesa. Dice, daré esa tierra a tu descendencia. Porque, wow, eso suena a muchos hijos, ¿verdad? Y a mucha bendición. Eso es como el parte que nos encanta. Realmente es como Dios habla, obedecemos y Dios reafirma la promesa. Es como todo siente como, oh my gosh, me encanta ese momento. En esa temporada, ese momento, Abraham, la vida de Abraham es como el modelo de fe. Todo se ve como se siente esperanzador, todo se siente claro. Y entonces, y casi de inmediato, llega la hambruna. Una hambruna en toda la tierra. Abraham mira a su alrededor y parece que la tierra que Dios le había prometido ya no puede sostenerlo. Los campos se secan, la comida empieza a escasear, el futuro vuelve incierto y ahí entra el miedo.
Aquí es donde empieza el conflicto, el momento que estamos dando un paso de fe, pero las cosas no salen como habíamos imaginado. Es como dejar tu trabajo, empacar todas tus cosas en tu carro, manejas a otro lugar para empezar de nuevo y al llegar ahí, la puerta está cerrada. ¿Cómo reaccionarías tú en esa situación? ¿Qué harías? A partir de aquí empezamos a ver algo que se repetiría muchas veces en la vida de Abraham. Cuando se le hace difícil ver lo que Dios está haciendo, él comienza a depender en lo que él puede ver y trata de ayudar a Dios a que sus promesas se cumplan. Así que Abraham hace lo que para él tiene sentido. Sale y va a Egipto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en Egipto? Un río, el río Nilo, ¿verdad? Donde hay agua, hay plantas, donde hay plantas, hay comida. Entonces, para él tiene sentido. En Génesis 12, vamos a leer. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposo Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo, entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Wow, sí, wow es. Actuando desde el miedo, Abraham empieza a decir verdades a medias, pensando que así iba a proteger su familia. Pero en lugar de mejorar la situación, todo se vuelve más peligroso y Sarai fue llevada a la casa de Faraón. Abraham estaba tratando de controlar el resultado, manejar el riesgo y la única cosa que logra es empeorarlo. No sé si ustedes han hecho algo así. Eso es mi problema. Cuando yo veo lo que yo creo que Dios quiere que sea, entonces, y no está pasando, te ayudo, Señor. Y después ahí estoy tratando de hacer algo. Entonces, Dios tiene que intervenir en la historia para proteger a Sara y preservar la promesa. Abraham no está actuando sin fe, pero sí está actuando con una fe mezclado con miedo. Está respondiendo a lo que sus ojos pueden ver y no confiando en Dios. Y eso no termina en Egipto. Años después, la promesa de un hijo todavía no se había cumplido. Abraham estaba esperando y no hijo. Entonces Abraham decide intentar cumplir la promesa en su propia manera para tener un hijo con su esclava Agar. Entonces, en lugar de esperar y confiar en Dios paso a paso y dejar el resultado en la mano de Dios, él ve lo que él cree que Dios quiere que sea, entonces, y él empieza a hacerlo en su propia manera. Amigos, eso no solo es la historia de Abraham, es nuestra historia también. ¿Qué hacemos cuando seguimos y obedecemos a Dios? Y aún así parece que todas las cosas han salido mal. Cuando la tierra prometida se ve seca. Cuando el miedo y la fe están luchando en lo más profundo de nuestros corazones. La historia de Abraham no se queda en la página, llega directamente a nuestras vidas. Porque aunque la mayoría de nosotros nunca hemos enfrentado una hambruna literal, sí sabemos muy bien lo que se siente cuando la vida se vuelve escasa. Algunos no pueden mandar sus hijos a la escuela. Algunos no pueden salir de su casa. Y ahora no tiene dinero para pagar la renta. A veces las noticias de injusticia parecen no detenerse una y otra y terminamos agotados y llenos de incertidumbre. Y cuando aparece la escasez, ahí normalmente entra el miedo y el miedo toma el control.
Aunque soy ciudadana aquí, yo también he tenido mi propia historia de sequedad. Cuando era niña, realmente empecé a tener un deseo de adoptar niños. Realmente lo que pasó es tenía un sueño recurrente en mi vida. Es un poco chistoso, pero yo estaba entrando como un Target y ahí alguien tiene hijos, no, tenía como peritos, ¿cómo dice? Papis, cachorros, dándole. Y yo estaba, sí, yo los quiero, pero cuando me desperté, yo sabía que eso significa que yo iba a adoptar niños. Yo no sé, toda mi vida he tenido este sueño. Entonces yo tenía como confianza cuando llega la temporada de hacerlo. El Señor me iba a bendecir, iba a ayudarnos, porque si imagino que habían sufrido, Dios me iba a ayudarlo en cualquier manera. Eso era mi plan, ¿verdad? Quería bendecirlos, pero cuando finalmente llegó el tiempo, 6 meses de que ellos llegaron, mi matrimonio terminó y mi esposo decidió seguir otro camino bien lejos de Dios. Y me encontré divorciada, criando solo a 3 niños, todos menores de 6 años. Esto no era la historia que tenía en mi mente para mi vida. En el principio yo estaba tan enojada con Dios porque estaba pensando y tenía miedo, entra miedo, ¿verdad? Tenía miedo. ¿Y qué iba a pasar con mis hijos, Señor? Yo tenía plan de hacer eso y eso y eso, bendecirlos así, pero llegan a un desastre, ¿verdad? Y estaba diciendo, Señor, ¿por qué me dice esos niños cuando tú sabías que mi matrimonio no iba a durar? ¿Ahora qué hago? Yo sentía tan sola, yo no tenía ni una persona de mi familia viviendo aquí. Yo estaba completamente sola. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Yo tenía una idea de mi vida, cómo todo iba a salir y esto no era roto, destruido. Y también encima de todo eso, yo sentí tanta vergüenza como un creyente divorciada. Como mamá, como si hubiera fallado y tenía como una marca sobre mi vida. Solo quería esconderme todo el tiempo. Era horrible. Perdí mi esperanza porque no salió como imaginaba y yo no pude ver una manera para salir adelante. Como Abraham, no somos personas sin fe. Pero sí estamos luchando para ver más allá de lo que tenemos justo enfrente. Y lo que el Señor está tratando de enseñarnos es como elevar nuestra mirada para ver lo que el Señor está haciendo y no en las circunstancias y en nuestros recursos, pero mirarle a Él en el medio del desierto. Y así se ve fe. Esto es fe. Levantar la mirada. Así Dios va a profundizar la fe de Abraham y llevarla a otro nivel. Después de años de esperar, finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa, el cumplimiento visible de todo lo que Abraham había esperado. Es como, wow, finalmente. Pero después, en Génesis 22, Dios pide a Abraham algo que suena incomprensible. Que lleve a su hijo, que ahora es adolescente, al monte y construya un altar y ponga a su hijo sobre el altar para sacrificarlo. No, nunca fue la intención de Dios que Abraham sacrificara realmente a su hijo Isaac, sino que confiar en Dios con todo su vida, desde el principio al fin, todo lo que él anhelaba, todo lo que él amaba. Durante toda su vida, Abraham no podía ver cómo Dios iba a cumplir la promesa y él intentaba manipular la situación. Pero lo que Abraham aprende es la fe no es aferrarse al resultado, es aferrarse a Dios.
Amén. La fe no es aferrarse al resultado, es aferrarse a Dios. Y eso es exactamente lo que hace Abraham. Él se aferra a Dios y dice en su corazón, le daré todo lo que soy, todo lo que amo, Señor. Y si el Señor quiere que esa promesa se cumple, Dios puede resucitarlo de las cenizas y cumplirla, confiando en Dios. Y para quienes que no conocen la historia, Abraham no sacrifica a su hijo. En el último momento, Dios mismo provee otro camino. Porque Dios sigue a favor de Abraham. Quiere bendecir a Abraham aún en el medio del desierto. Y ahora me gustaría ir en el Testamento Nuevo y ver esta temporada de Abraham desde el Testamento Antiguo. ¿Y sabes qué? Tu nombre, creo que muchos de ustedes te vas a encontrarte a ti mismo en esta escritura. Me encanta. Tiene que ver dónde están, ¿ok? Porque están allí. Vamos en Hebreos 6. Por ejemplo, estaba la promesa de Dios, le hizo a Abraham. Como no existe nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Dios juró ¿por qué? Por su propio nombre, porque no hay nada más. Y también Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Sigamos. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros que Él jamás cambiaría de parecer. Oye, eso me encanta. Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Ok, vamos a encontrarnos. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio. ¿Hay alguien aquí que ha acudido a Él en busca de refugio? ¿Hay alguien aquí que quiere un poco de refugio en esta temporada? Oh my gosh, qué tan difícil. Por lo tanto, aquí está tu nombre, ¿ok? Los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esa esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Y Jesús ya entró allí por nosotros. Oh my gosh, eso me hace pensar, no me importa lo que está enfrente de mí, Él ya entró por mí. Él va delante de mí, ¿verdad? Y podemos estar bien confiadas, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. No sé de ustedes, pero yo estaba leyendo eso, escuchando, dejando que la verdad de eso como cae sobre mi vida, diciendo, Señor, yo estoy enamorando más y más de ti cada vez. Gracias que siempre estás enfrente de mí. Amén. Él está a nuestro favor y Él va delante de nosotros. Y por eso también podemos decir, conéctate conmigo un momento. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Podemos dejar lo que nosotros pensamos que cómo iba a aparecer en nuestras vidas, ponerlo al lado y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él es Él que va delante de nosotros. Realmente, ¿quién quiere como tratar de como construir su propio camino para el fin que tienes en tu mente? No. Yo quiero en esa temporada cuando estaba con mis hijos y fue tan duro. Realmente para mí en ese momento obedecer fue más fácil. Porque yo necesitaba
necesitaba mi Dios para respirar. Yo necesitaba mi Dios para levantar de la cama. Entonces yo me voy a tratar de usar mi energía para hacer algo así. Empecé a aprender, buscar a Dios y allí quería estar porque yo tenía tanto como necesidad de mi Dios. Para mí en ese momento fue más fácil obedecerlo. Sí, podemos soltar nuestras ideas como iba a ser nuestra vida y empezar a levantar la mirada y ver lo que Dios está haciendo. Porque ¿sabes qué? Nada puede detener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ni el desierto. Me tomó un poco de tiempo para aprender eso y realmente creerlo en mi propio tiempo de desierto. Pero poco a poco Dios estaba levantando mi cabeza y ayudarme a ver si Él me había dado mis hijos, Él todavía iba a bendecirnos, ¿verdad? A mirar hacia atrás, esa temporada de desierto fue duro, pero fue una de las bendiciones más increíbles en mi vida y yo no cambiaría nada. Porque Dios usó esos 6 años para convertirme en otra persona completamente diferente. Yo sé que todavía me queda mucho camino por correr, pero deberían haberme visto antes, ¿ok? Fue un desastre. Dios me humilló, me puso en el piso, pero me enseñó a depender de Él y escuchar su voz. Amén. Deuterónimo 8, yo creo que esa escritura es un poco fuerte, pero para mí fue como agua viva en mi alma, ¿verdad? Eso es una escritura que me encanta. Deuteronomio 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Y lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Es como yo era como una niña y Él tomó mi mano y como me enseñó cómo recoger maná para el día, cómo depender de Él, cómo empezar a escuchar su voz. Él nos ayudó a mí y a mis hijos a atravesar este desierto, pero hizo mucho más que esto. Cambió mi vida. Y no solo para mí, para mis hijos. La bendición más grande que todo es que mis hijos pudieron verme cambiar, pudieron verme confiar, aprender a confiar en Dios. Me convirtió en una mamá diferente, la mamá que mis hijos necesitaban. Una mamá aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo recuerdo una temporada cuando uno de mis hijos estaba completamente desregulado. Oh my gosh, golpeaba, gritaba, era fuera de control constantemente. Eso estaba pasando por un rato y yo había tratado todo. Intenté más intención y cariño. Intenté conversaciones tranquilas. Intenté consecuencias. Y por supuesto intenté gritar, ok, yo estaba aprendiendo, dame poco gracia, ok. Pero nadie cambiaba, nadie. Me sentía como un fracaso y pensaba honestamente, Señor, ¿cómo? Si yo no puedo manejar un niño de 6 años, ¿cómo voy a vivir esta vida con esos niños? Y obviamente mi mente estaba, ellos iban a encontrarse en cárcel, todo mal, todos los escenarios horribles, ¿verdad? Faltaba una semana para Navidad
Y la tensión en nuestra casa era insoportable. Ni siquiera tenía ganas de darle regalos. Fue horrible. Y es la verdad. Más consecuencias. No. Más control. Kim. Un domingo yo estaba en la iglesia y ellos estaban a mi lado así. Y yo estaba orando, pero realmente como de una posición de desesperación. Como así. Y de repente llegó un pensamiento a mi mente. Y fue como así, Kim, él estaba pensando en su mamá biológica. Y yo estaba, ¿qué? Y me incliné, mi amor, ¿has estado pensando en tu mamá biológica? Rompió en llanto. Y ahí, lo abracé. Y le dije, mi amor, voy a estar contigo en eso. Podemos hablar al respecto. Después de la iglesia fuimos a almorzar. Yo saqué todas las fotos que tenía y pasábamos todo el día hablando de su mamá. Los recuerdos buenos, los difíciles, la tristeza, el amor. Hicimos espacio para un duelo que ni siquiera sabía que él llevaba. ¿Y sabes qué? Todo cambió así. Todos los comportamientos se detuvieron de una. No había ningún problema después de eso. Porque sabes que aún en el desierto Dios está obrando. Aún en el desierto Dios está obrando. Amén. Gracias, papá. Dios sigue siendo Dios en el desierto. Amén. Dios sigue siendo tu Dios en el desierto. Cuando creí que todo estaba perdido y no había nada que pudiera redimir nuestra situación, aún ahí Dios estaba obrando. Lo que yo pensé era una maldición sobre nuestras vidas, Dios los transformó en una bendición para mi familia. Amén. Gracias. Ahora yo no puedo dejar de decir que Mike estaba conmigo con todo esto. Mike, mi amigo Mike estaba en la iglesia conmigo, era el pastor de jóvenes. Y todos los que están sirviendo con jóvenes tienen que entender que Dios usó a ese hombre para salvar nuestras vidas. Realmente, fue Mike. Mis hijos pequeños ya ahora están en sus 20s y todavía tienen una conexión. Si algo pasa, me dice, voy a hablar con Mike. Y dice, vaya. Entonces, deben. Gracias, amigo. El sufrimiento tiene una manera de convencernos de que ese momento es toda la vida. Toda la historia, pero no es toda la historia, ni siquiera es como solo un capítulo. Esos 6 años fueron duros, pero no fueron el final, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, me casé con ese hombre guapísimo allí en esa parte de atrás. Sí, y ahora tenemos 2 hijos más. Gracias, Señor. Dios no había terminado de escribir mi historia y tampoco no ha terminado de escribir la tuya. Así que mientras Dios sigue escribiendo nuestra historia, la invitación no solo es esperar hasta que eso termina, es vivir aún en el desierto. Amén. Porque Dios sigue obrando en el desierto. La promesa de Abraham nunca fue solo acerca de tierra, nunca fue solo acerca de un hijo, nunca fue solo acerca de Abraham. ¿Recordamos cuál fue la promesa desde el principio? En Génesis 12 dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El deseo de Dios no era simplemente bendecir a Abraham, sino bendecir al mundo a través de Abraham. Y Abraham simplemente dijo, sí.
Entonces Dios lo estaba formando, lo estaba moldeando para convertirlo en alguien que realmente podía ser capaz de llevar bendición a los demás. Como un portador de gracia, donde quiere, puede llevar la gracia de Dios donde quiere se encontrara. Un portador de gracia no es alguien que ya escapó del desierto o de la sequedad. Es alguien que en el medio de la incertidumbre ayuda a que la presencia de Dios se haga visible para los demás. Todos tenemos, en esta temporada, todos tenemos un papel distinto como portadores de gracia. Algunos están saliendo a protestar. ¿Y sabes qué? ¡Vamos, Minnesota! Yo estoy tan orgullosa. ¡Woo! Tú no puedes venir a nuestro invierno y pensar que no ibas a despertar el oso, ¿verdad? Me encanta. Otros están entregando comida, llevando gente a sus citas médicas, visitando a los que están en casa. Y otros están intercediendo por todo eso, todos amando al prójimo en la manera que puedan. Así quiero terminar con 3 maneras. Y da un momento a todos los que están haciendo eso. Realmente, gracias. Gracias. Realmente, si tú estás en un momento de recibirlos como hoy, Señor, muchas gracias. Quiero terminar con 3 maneras prácticas de vivir como portadores de gracia en esta temporada. Número 1 es establecer una atmósfera de adoración. ¿Sabes qué? Ya hemos recibido tantos mensajes. ¡Ay, está por allí! ¡Está por allá! ¡Fuera dentro de eso, Target! ¿Sabes qué? Es tiempo, creo yo, para como limitar las noticias un poco, porque solo está llenándonos con ansiedad, ¿verdad? Ansiedad. Es tiempo para ser responsable para la atmósfera de nuestras casas, que sea una atmósfera de adoración. Eso puede ser muy simple y muy práctico, como limitar noticias. Puede ser un poquitito tiempo por la mañana, poquitito tiempo por la noche, ¿ok? Número 2, puede poner como música, escuchar música, tener un poco tiempo adorando al Señor como en familia, si pueden también. Que nuestro hogar no sea un lugar donde crece el miedo, pero sino donde se cultiva la presencia de Dios. Amén. Número 2 es prestar atención a quienes te rodean. Mira, sobreviviendo el desierto es así, cabeza abajo pensando en nuestras circunstancias y nuestros esfuerzos, lo que nosotros, pero levantar la cabeza arriba es notar quién te rodean, quién necesita ayuda, cómo están. Especialmente los niños, realmente ellos también están en el medio, están sobreviviendo su propio tiempo de sequedad y a veces no tienen palabras para expresarlo, pero sí podemos estar con ellos y como acompañarlos. No podemos resolver nada, pero ser acompañado, ese día con mi hijo cambió todo. Fue un momento cuando sentí como solo necesitamos experimentar esas emociones con Dios en el medio de todo. Amén. Y número 3 es hacer espacio para la voz de Dios. ¿Sabes? Amén. Porque sabes que aquí tenemos esa ansiedad. Eso y también estar por allá, esa ansiedad. En el otro es pensamientos de lo que debemos hacer y vamos a arreglar eso, Nuestras mentes están tan llenos de todo. Necesitamos como suspender nuestros pensamientos por un momento, estar en silencio. Para mí lo que significa es cuando siento para orar, cuando estoy sentada para orar, a veces yo pongo una alarma de 5 minutos para como, porque es tiempo, 5 minutos no. Yo pongo una alarma para 5 minutos para solo estar en silencio con Dios.
Y si siento que no puedo porque tengo que desahogarme de todo, yo voy a orar y después también poner una alarma a menos 5 minutos para estar en la presencia diciendo que me hables, papá, que me hables. Porque en esa temporada, más que nada, lo que necesitamos es una palabra de Dios. Amén. Mientras la banda sube, quiero decirles que tal vez te sientas hoy un poco como Abraham. Pensaba que tu vida iba a salir de una manera, pero al encontrarse hoy en esa temporada de desierto, ahora tú no puedes como reconciliar esta idea que tenías con la realidad que estamos viviendo. Y no puede ver una manera para salir adelante. Pero quiero animarte hoy con esto. Aunque todavía estamos en el desierto, aunque la injusticia sigue presente, aunque las cosas no están resueltas, Dios sigue siendo Dios en el desierto, ¿verdad? No importa cuánto dure ese tiempo, Dios sigue siendo Dios en esta temporada. Y nada puede detener la bendición de Dios para tu vida. Amén. Amén. Quiero que tomemos un momento para recibir algo de Dios como personalmente, como una palabra suelta sobre tu vida. Si quieren como tomar, como respirar un momento, poner tu mente y tu corazón en una posición de escuchar una palabra declarada sobre tu vida. Porque estoy convencida de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo